Le pasamos la palabra a Marco Gandarilla, del CEDIV de Bolivia, que va a arrancar. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quedo muy agradecido por la invitación a compartir mesa con tan importantes colegas, amigos y luchadores de distintas partes del Cono Sur. Represento a una organización boliviana, a un centro de documentación, de investigación y al mismo tiempo una organización de derechos humanos y ambientales. Y en ese sentido traigo un saludo a esta importante iniciativa que lleva adelante ahora el Senado, esta comisión del Senado argentino, de discutir, poner sobre la mesa la discusión sobre los derechos de la naturaleza. Algo en lo que originalmente varios de los otros países, creo yo, bueno, esta iniciativa está inspirada en lo que varios de otros países hemos venido peleando, soñando también, poder alcanzar un cierto reconocimiento a nivel de nuestros estados de estos derechos tan fundamentales para la vida. Saludamos esto porque además con cierta envidia sabemos que esto conlleva tener mucha voluntad política y una vocación democrática que muchos de nuestros estados no tienen hoy día para abordar las múltiples dimensiones que conllevan los derechos de la naturaleza. Es sin duda una innovación en los derechos, una innovación positiva a nivel de los derechos. Celebramos, porque además implica reconocer que hay problemas, que los derechos de la naturaleza responden a abordar esta problemática, reconoce abordar unas problemáticas complejas en nuestros países, en las economías también de nuestros países. Quería decir eso porque reconocer el problema es empezar a encararlo, por supuesto, desde la sociedad y desde los actores políticos. Yo empiezo intentando desde mi país tener una lectura sobre lo que conllevan los problemas, que podrían dar algunas ideas sobre también las relaciones que hay más allá de los planos nacionales en el plano regional. En Bolivia, el extractivismo hoy día representa uno de los más importantes problemas a nivel del ejercicio de los derechos en plural, tanto de las personas, de las comunidades, como de la naturaleza. Casi que tenemos una relación, y aprovecho que aquí está también Maristela, muchos de los investigadores, las investigadoras de los extractivismos en Bolivia y en el resto de los países identificamos que esta expansión descontrolada de las actividades extractivas, hidrocarburos, minería, soya, etc., representa hoy día un problema para el ejercicio de los derechos. En nuestro país, en mi país, 95% de las exportaciones están concentradas en gas, que viene una parte hacia la Argentina, dicho sea de paso, en minerales y en soya, así como en la Argentina. Y esta ampliación continua de las fronteras extractivistas generan, por supuesto, un conflicto a nivel del ejercicio de los derechos. De hecho, representa una amenaza a la reducción de los demás derechos. Pone en cuestión desde el origen todo el resto del sistema de derechos. Para poner el ejemplo más básico, los derechos territoriales de las personas que habitan las zonas donde se imponen las actividades extractivistas, se ponen en duda una vez que se decide que por razones de utilidad pública o necesidad nacional esas zonas van a dejar de cumplir las funciones que cumplían para empezar a ser zonas de extracción. Entonces, en el diagnóstico de los problemas, lo primero que vemos es que esta imposición, porque es imposición, porque se decide la mayor parte de las veces inconsultamente a las personas que habitan estos territorios, es por la fuerza. Esta imposición es por la fuerza y conlleva, por eso mismo, desata una serie de vulneraciones o violaciones de los derechos. Quiero decir, por ejemplo, que en nuestro caso, un país que iba en una senda distinta
bueno, se propuso por lo menos ir en una senda distinta después de los años de neoliberalismo. En la actualidad ha tenido una expansión descontrolada de la frontera hidrocarburífera. En los últimos 10 años pasamos de tener, 2 millones de hectáreas destinadas a la actividad hidrocarburífera a tener en la actualidad 28 millones de hectáreas destinadas a la actividad hidrocarburífera. Es 30% del territorio nacional, se sobrepone a prácticamente todas las ecorregiones, se sobrepone a todos los territorios legalmente titulados a pueblos originarios. 36 nacionalidades tienen hoy día encima de sus territorios áreas que van a ser para actividades de explotación de hidrocarburos. Entonces, eso conlleva ya un sinnúmero de vulneraciones de derechos preestablecidos. O, por ejemplo, tenemos minería, producto de una reciente reforma a la ley del año 2014, en prácticamente todas las ecorregiones del país. Otra vez sobrepuesto a las más importantes áreas de conservación natural, que, ojo, no son gran cosa, son apenas 15% del territorio. Aún sobre ese 15% hoy día, todas tienen presencia de actividad minera, aurífera, polimetálica, de minerales raros, etcétera, etcétera. Bueno, de ese modo, y con esos ejemplos, es posible hacer patente lo que venía mencionando, es decir, hay una contradicción. Mientras más extractivistas nos volvemos, hay una depresión en los derechos. Por tanto, es importante abordar el problema de los derechos y de las agresiones que se dan contra la naturaleza. Hay una dimensión nueva en nuestro continente y en nuestro país también es preciso abordar esta nueva dimensión. Es de los derechos de quienes defienden los derechos, de quienes defienden la naturaleza o de quienes defienden los otros derechos, los derechos, por ejemplo, territoriales de los pueblos indígenas, a quienes se avasallan sus derechos. No hay duda de que en esta línea de vulneraciones de derechos tenemos una enorme necesidad de comprender cómo se están dando. Hoy en una reflexión, pero además en otras reflexiones venimos viendo que los derechos, por ejemplo, a la información, de acceso a la información pública sobre las actividades extractivas, sí representan una de las principales vulneraciones de los derechos de los defensores de derechos territoriales o ambientales. O el derecho a la participación. Es decir, hay casos tan extremos en los que, a pesar de la importancia de ciertas luchas, los estados o las empresas no reconocen a esos actores sociales como interlocutores válidos para entablar, por ejemplo, un mínimo diálogo sobre… o a la justicia, que es usada más bien para criminalizar las actividades de defensa de los derechos, tanto territoriales o ambientales. Entonces, bueno, cierro quizás con esto, dado el poco tiempo que tenemos, en remarcar que hay la necesidad en el debate sobre los derechos, sobre los nuevos derechos, sobre los derechos que hay que proteger, hay la necesidad urgente de tomar medidas para proteger, dada además la progresividad de las agresiones, la sistematicidad de las violaciones de derechos que estamos viendo en la actualidad, de ver que estos son interdependientes y volver a pensar que en los marcos de discusión nacional y regional es fundamental tener en cuenta que negarle el derecho a la participación o a la información a un líder que defiende una comunidad o a un ambientalista que defiende una región, un ecosistema, equivale al mismo tiempo que violar otros derechos. Urge tomar medidas urgentes, esta que viene desarrollando el Senado, y creo que obedece a una demanda muy amplia de sectores aquí en la Argentina, como que en otras partes del mundo se organizan para esto, o nos organizamos para esto, y especialmente urge tomar medidas contra quienes viven o vivían en mayor armonía con la naturaleza. Si tenemos hoy día un problema muy serio en nuestros países, el mío en particular, porque los pueblos indígenas en mayor riesgo, que son los pueblos, por ejemplo, en aislamiento voluntario, son las primeras víctimas fatales de esta ampliación de los extractivismos. Y sobre eso hay que tomar medidas urgentes ya, porque son además quienes pueden plantearnos horizontes de vida distintos y alternativos a los que tenemos en la actualidad. Cierro con eso, he sido muy respetuoso del tiempo, menos de 10 minutos. Muchas gracias.